Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Amados, me ponía a pensar en el viernes y sábado, imaginándonos que estamos en el año 2050. 30 años en adelante. Yo ya un anciano, con 73 años, o a punto de ser anciano, mejor. Si usted me quiere llamar un viejo con 43 años, usted está en libertad de hacerlo. Yo me he sentido un viejo desde que me convertí a Cristo cuando tenía 23 años y he tenido los síntomas de un viejo desde los 23 años, tranquilo. Y me preguntaba, ¿qué caras miraré cuando yo tenga 73 años? Y sé que algunos no van a estar por una cuestión cronológica. Sé que otros no están porque se habrán cambiado de iglesia o se habrán mudado. Pero yo también que sé que no veré otros rostros, no por esas razones, sino porque ya no están en el Señor. Ya no están en el Señor. Y yo sé, si usted tiene 5, 10, 15, 20 años como creyentes, usted habrá visto muchos que en algún momento eran vigorosos, apasionados, comprometidos. Hoy no es que no están en una iglesia, no están del todo. Eso es triste, eso es triste. Y eso, mi hermano, mi hermana, te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Por no tomar textos como Filipenses 4:1 en serio. Estad firmes. Y de eso es lo que vamos a meditar y a pensar un momento ahora. Y antes de mirar esto de estar firmes en el Señor y hacer algunas observaciones a este pasaje y de explicar qué significa estar firmes en el Señor y de mirar unas cuantas cosas prácticas, cómo lo hacemos, me gustaría que tomemos unos minutitos solamente pensando en estas palabras que el apóstol Pablo, con las que Pablo se dirige a los filipenses. Amados míos y deseados, lo primero, gozo y corona mía. Y después pasamos a esto de estar firmes en el Señor. Pablo llama a los filipenses amados míos y deseados. Él había convivido con estos hermanos porque él fundó la iglesia de Filipos y él vivió entre ellos. Y en ese tiempo el amor de Pablo por estos hermanos se fortaleció. Amados míos y deseados. Yo estaba pensando, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el amor por los hermanos y un ejemplo para manifestar ese amor. Pablo expresa su amor y su afecto por ellos. Él se desborda en amor en un solo versículo. Él no tiene ni miedo ni vergüenza en decirlo. Los amo y los deseo. Qué precioso eso. O sea, deseo verlos.
Deseo estar con ustedes, deseo compartir. Yo pensaba, mientras preparaba este sermón, que Dios nos dé esa clase de deseo de estar con la iglesia, un anhelo de estar con los hermanos. Pero Él dice, gozo y corona mía, y no quise pasar por alto esto, porque ellos eran causa de gozo para Pablo, y dice el texto, y eran su corona. ¿Ok? Eran gozo. ¿Por qué eran gozo para Pablo? Porque habían permanecido en el Señor. Eran personas que amaban al Señor, y eso era motivo de gozo para Pablo. Pero él también los llama corona. Mi corona. No son los únicos a quienes él llama, porque a los tesalonicenses también les llama mi corona, les dice. La corona es una palabra que Pablo usa para describir nuestra final salvación. En la mente de Pablo, salvación es igual a corona, pero también para describir la recompensa por nuestra obediencia, nuestro trabajo y perseverancia. Ahora, si usted se erizó, se incomodó con esto de lo que acabo de decir, qué bueno que usted se haya erizado y esté un poco incómodo. ¿Cómo que recompensa por nuestra obediencia? Si nuestra obediencia es el resultado de lo que Dios hace en nosotros, ¿cómo Dios va a recompensar eso? Bueno, primero, Pablo habla de corona de justicia en 2 Timoteo 4:8, y obviamente, es primeramente una referencia a la justicia que tenemos en Cristo. Habla de la corona incorruptible en 1 Corintios 9:25, pero escuche estos dos pasajes. Romanos 2:5-6, Dios dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, Pablo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El mismo que sabe que no somos salvos, más bien, el mismo que ha enseñado que no somos salvos por nuestras obras, está diciendo aquí que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, somos recompensados, los creyentes, no en el sentido de que nos hemos ganado la salvación, sino en el sentido de que hemos terminado la carrera. Ellos eran su corona porque ellos llegaron a la fe por el trabajo de Pablo, la ardua labor de Pablo. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo claro. Ellos habían llegado a la fe por Pablo. Y el que Pablo llame a los filipenses corona es porque sabe que Dios recompensa las buenas obras. Ellos son el fruto y la evidencia de su trabajo para Dios, y sabe que el Señor lo recompensará. Sin embargo, el que él haya trabajado y que reciba una corona no debe entenderse como que él es mejor que otros o que él merece ser recompensado. Una cosa es ser recompensado por Dios, otra cosa es merecer recompensa. Que Dios decida recompensarlo no se debe entender como que él lo merezca. Si somos recompensados, no es por nosotros, sino es porque Dios es bueno.
la contemplación y la meditación de la recompensa que recibiremos nosotros de parte del Señor nos debe llevar a admirar y alabar su bondad y no nos debe llevar a admirarnos y alabarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Saber que Dios nos recompensa nos debe hacer más humildes y no más arrogantes. Muy bien. Amados míos y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Porque ese es el corazón de ese versículo. El corazón de ese versículo, el énfasis de ese versículo es: estad firmes en el Señor. Es como que Pablo les dice: sigan caminando firmes, filipenses, para que no caigan. Esfuércense, filipenses, para no tropezar en su caminar cristiano. Asegúrense que van a perseverar en Cristo. Párense firmes en el Señor para que no sean desviados, para que no caigan, para que no se aparten del Señor. Entonces, estar firmes es una exhortación, mandato que podemos resumir con 4 palabras. Cuando uno piensa en la idea de estar firme, esto es algo constante en la Biblia. Creo que hay 4 cosas que uno puede usar para describir, para llenar la idea de estar firmes. Estas 4 ideas o palabras son confianza, obediencia, reverencia y amor. Confianza, obediencia, reverencia y amor. Decirles estad firmes quiere decir continúen confiando en el Señor. Sigan obedeciendo a Dios. Continúen creciendo en reverencia al Señor y en su amor por Él. Confianza, obediencia, reverencia y amor. No descuiden estas cosas, continúen y sigan haciendo esto. Confíen, obedezcan, teman, amen a Dios. Estad firmes en el Señor. Hay unas cosas que quiero decir de esto. La primera es: el llamado a la firmeza nos recuerda el patente peligro de caer, tropezar y abandonar a Dios. La razón por la que estad firmes es una constante advertencia es porque desviarse y apartarse de Él siempre es un peligro para el cristiano. Mientras estemos aquí en la tierra, mis hermanos, caer, resbalar, apartarse de la fe será una terrible posibilidad. ¿Quieres algo terrible? No es una película de horror. Apartarse del Señor, apartarse de la fe, es una terrible posibilidad. El creyente debe estar en guardia. La Biblia quiere que estemos velando, despiertos, alertas, firmes. Y yo le pido al Señor que Dios use este versículo 1 para alertarte, mi hermano y mi hermana. El cristiano no permanece fuerte en la fe si no se propone permanecer firme, si no te propones. El creyente no permanece fuerte en la fe si no está intencionalmente ocupado en su firmeza, intencionalmente ocupado en su firmeza. El cristiano no permanece firme en la fe si no está haciendo esfuerzos deliberados para estar firme. Esfuerzos deliberados, conscientes, intencionales, voluntarios para estar firme. Estad firmes, dice Pablo, en el Señor. 2. El llamado a la firmeza
nos recuerda que la perseverancia es nuestra responsabilidad. La salvación es un regalo de Dios. Amén. En este libro, desde el comienzo, Filipenses 1:6 dice que Dios terminará en nosotros lo que ha comenzado. Eso es seguridad de salvación. Dios no dejará sin terminar, no dejará a la mitad lo que Él empezó en nosotros. Dios preserva a los que salva. Dios es quien salva al pecador, mis hermanos. Dios es quien preserva al pecador hasta el final. ¿No dijo Jesús: nadie arrebatará mis ovejas de mi mano? Juan 10:28. A quien Dios ha salvado, Dios preserva hasta el final. Judas decía que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Ahora bien, los cristianos tenemos seguridad de salvación, pero Dios no nos preserva aparte de nuestra perseverancia. Dios no nos preserva aparte de nuestra perseverancia. Lo voy a decir de esta manera. La perseverancia es la señal de que somos salvos, pero también es el medio por el que Dios nos mantiene salvos. Que Dios nos vaya a preservar, ¿ok? Que Dios nos vaya a preservar es glorioso, pero no se debe entender que somos totalmente pasivos. No debemos pensar que no se necesita nuestra perseverancia. Ambas cosas se enseñan en la Biblia, ambas realidades. Las dos verdades están presentes en las Escrituras. Entiéndase que Dios nos preserva y que somos responsables en perseverar. Por eso le dice Pablo a los filipenses: estad firmes. Y 3, el llamado a la firmeza, Pablo lo conecta con nuestra esperanza futura. El llamado a la firmeza, Pablo lo conecta con nuestra esperanza futura. Pensemos un poco en lo que ha dicho hasta ahora. Note el capítulo 3, en el versículo 19 hasta el 21, o 20 y 21, más nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El llamado a la firmeza, Pablo lo conecta con nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestra vida en el cielo con cuerpos glorificados es una gloriosa esperanza para los creyentes. Cristo viene para llevarnos a estar con Él en los cielos, en nuestro país, y cuando venga nos dará cuerpos glorificados, transformará nuestros cuerpos. Siguiente versículo. Versículo 1 del capítulo 4 dice: así que, ¿ve la conexión que hay entre el versículo o lo que ha dicho en la final del capítulo 3 y lo que empieza a decir? Es como decir: por lo tanto, en vista que tenemos esto. Este verso, esto de así que, es como una conclusión. En vista de que esto nos espera, debemos estar firmes. Para Pablo, estas 3 realidades acerca de nuestro futuro, 3 realidades que están en estos versículos: el hecho de que Cristo viene por nosotros y que estaremos en el cielo y que estaremos con cuerpos glorificados, nos deben hacer estar alertas, nos deben hacer tomar en serio nuestra firmeza. En la mente de Pablo, la firmeza debe ser un producto de tener siempre presente
que no somos de este mundo y que nos aguarda un futuro mejor. Párate firme, es como que Pablo nos dice. En vista que tienes tan glorioso futuro, párate firme, no te lo vayas a perder. Estad firmes, nos dice el apóstol Pablo. Una pregunta legítima que puede surgir en este pasaje, porque note cómo él lo dice. Así que, hermanos míos, deseados, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. Una pregunta legítima es, ¿cómo es que permanecemos firmes? La respuesta está en el mismo texto. Estamos firmes en el Señor. ¿Lo vio? La última parte del versículo 1, capítulo 4. Estad así firmes. ¿Cómo? En el Señor. Esta pequeña frase es gigante en la teología de Pablo. Gigantesca en la teología de Pablo. Por lo menos nos dice 3 cosas sobre cómo perseveramos. 3 cosas. Por lo menos. Estamos firmes en el Señor, en el sentido de que es en unión con el Señor. Número 1. Confiando en el Señor. Número 2, y voy a explicar eso. Y en dependencia del Señor es que nosotros perseveramos. En unión con el Señor, confiando en el Señor y dependiendo del Señor. En unión con Cristo, confiando en Él y en dependencia de Cristo. Y quiero decir algo acerca de cada una de estas 3 cosas. ¿Cómo es que permanecemos firmes? Es importante que usted entienda esto. Antes de que usted entienda, ok, dime qué hacer, Gerson, dime qué hacer. No, yo quiero que tú entiendas quién tú eres primero antes de decirte qué debes hacer. Número 1, en el Señor quiere decir en unión con el Señor. O sea, al decir, estad firmes en el Señor, Pablo está apuntando a la realidad de que somos uno con Cristo. Si algún día alguien te pregunta, ¿y quién tú eres? Una buena respuesta, una respuesta bíblica es, soy uno con Cristo. Ahora, él no va a entender ni un pepino esto, pero va a ser una buena razón para, ¿te puedo explicar? Pablo está señalando a nuestra unión con Él. Usted es creyente porque usted fue unido a Cristo. Estamos en Cristo y tu perseverancia debe llevarse a cabo o debe realizarse con esa conciencia. Unido a Cristo por la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. En un sentido, esto es importante porque nos recuerda de que si hemos permanecido, si hemos perseverado, ha sido por Cristo, mis hermanos. Si tú tienes la dicha de decir, desde que me convertí nunca he vuelto atrás, si tú tienes la dicha de decir eso, ha sido exclusivamente porque tú has sido unido al Señor. Estar firmes solo es posible para los cristianos, porque solo el cristiano está en Cristo. Y recordar eso nos guardará de pensar de que hay algo de mérito en nuestra firmeza. Estás firme por la gracia de Cristo y en Cristo solamente.
Eso apunta a que nuestra firmeza solo será posible porque estamos en Cristo, porque estamos unidos a Él, junto a Él y en unión con Él. Eso es lo primero. Lo segundo de esto de estar firmes en el Señor quiere decir que nuestra firmeza sucede cuando estamos confiando en quién es Él y lo que Él ha hecho. Descansando en su persona y en su obra. Estar firmes en el Señor quiere decir que estamos firmes o debemos pararnos firmes en la persona y la obra de nuestro Señor. El Hijo de Dios, muriendo en la cruz por nosotros y levantándose de los muertos, es donde se apoya nuestra esperanza, mis hermanos. No hay nada más sólido y seguro que Él. Estar firmes en Él es apoyarnos y confiar en esa roca. Cristo es nuestra roca. La salud se va a ir. La salud se va a ir. La casa se puede ir. Tus habilidades las puedes perder. La familia se puede ir y ciertamente los hijos se van. Pero estamos firmes en el Señor. Él es nuestra roca. Su persona y su obra en la cruz es lo más seguro que tengo. El resto, arena. Arena. Fundamento sólido es el Evangelio, mis hermanos. Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Estad firmes en el Señor, en quién es Él y en lo que Él ha hecho. Por eso Pablo decía, nosotros predicamos, ¿qué predicamos? Decía él, a Cristo crucificado. 3. En el Señor, habíamos dicho, número 1, en el Señor quiere decir en unión con Él, estamos unidos a Él. En el Señor quiere decir confiando en su persona y su obra. Eso es lo segundo. Y lo tercero, en el Señor quiere decir en dependencia del Señor. Cuando Pablo nos dice estad firmes en el Señor, también está reconociendo que lo necesitamos a Él semanalmente. ¿Ya ve que algunos están durmiendo? Estad firmes en dependencia de Él. Lo que hagamos, mis hermanos, para estar firmes, solo se puede hacer con su ayuda, con su asistencia y su poder. Y esto nos lleva a reconocer que tenemos que buscarlo constantemente. Lo necesitamos para estar firmes. Yo pensaba que esto de estar firmes en el Señor es la manera que Pablo nos dice lo mismo que el Señor le dice a sus discípulos en Juan 15. Permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Para perseverar, para estar firmes sin caer ni desviarnos, necesitamos del Señor todos los días. Necesitamos comer de Cristo todos los días, beber de su agua todos los días, mirarlo
todos los días, recibirlo todos los días, tomarnos de su espíritu todos los días. Estar firmes en el Señor es: ven a Cristo todos los días, porque sin Él no puedes. ¿Cuánto daría que todos creyéramos eso aquí? Que todos creyéramos eso. Y que si hay algo que está aquí constantemente, cuando estás en pollo tropical, comprando el pollo de hoy día, aquí adentro, separado de Jesús, nada puedo hacer. Cuando estás pintando mañana, separado de Jesús, nada puedo hacer. Cuando eres tentado a mirar algo que no estás supuesto a ver, Juan 15:5, separado de Jesús, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Permanecer firme en este matrimonio que me ha doblegado. Separado de Jesús, nada puedo hacer. Que te vuelva loco, Juan 15. Y que te levantes con Juan 15. Y que te acuestes con Juan 15. Separado de Jesús, soy un desastre. Ponlo como tú quieras. Parafrasealo. Soy un desastre sin Jesús. Débil, enclenque, frágil, raquítico. Y lo que te ayude hasta que eso te cause un trauma en tu mente y tu corazón. Y tú digas: estoy loco para salir de mi casa sin orarle al Señor. Me he vuelto loco. ¿Entiende, mi hermano, mi hermana? Insanity. Eso es locura. Eso es locura. Un cristiano que entiende que este mundo es un lugar terriblemente peligroso, que estamos siempre caminando en un precipicio, que el diablo es un león rugiente y mi corazón es engañoso. Salir al mundo sin orar es una locura. Ya me adelanté a un punto porque iba a hablar de la oración. Hay 3 cosas prácticas que no debemos olvidar para que la búsqueda de nuestra firmeza sea en el Señor. Podemos decir más cosas, pero estas 3 cosas que voy a decir son por lo menos 3 realidades que nos ayudarán a permanecer firmes y nos guardarán de caída, de tropiezos, nos guardarán de apartarnos del Señor. Y estas 3 son la escritura, la oración y la comunión con los hermanos. La escritura, la oración y la comunión con los hermanos. Es decir, para estar firmes debemos buscarlo en la palabra, por medio de la oración y por medio de la comunión con su iglesia. Voy a decir esto y con eso terminamos. Las 2 primeras, la lectura y la oración, lo tomo de Efesios, cuando dice, usted recordará el año pasado, vestidos de toda la armadura de Dios. Escuche lo que Pablo dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes, estar firmes, la misma palabra que Filipenses 4:1. Estar firmes para que no tropieces, no caigas. Y dice: tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice versículo 8: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La vida de un cristiano debería ser una locura para los ojos de este mundo. Un cristiano no puede estar firme sin el Cristo que encuentra en la palabra, mis hermanos. Un cristiano no puede estar firme sin leer la palabra. Un cristiano no puede estar firme sin leer la palabra.
Señor, yo te pido en este momento, convéncenos de eso. Convéncenos de eso, Señor. La palabra es luz para que no tropieces, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es comida que nos alimenta y nos hace fuertes. No podemos estar firmes sin la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, escucha lo que te voy a decir, mi hermano. Si tú no lees la Biblia todos los días, ¿cuántos días tiene la semana? Okay. Eres un candidato para desviarte del Señor. Vienen las elecciones ahora este año y ahí están los candidatos, ¿verdad? Si se hiciera, queremos escoger el cristiano que va a tropezar. ¿Dónde están? Los que no leen la Biblia, aquí, para acá, por favor. Aquí están los candidatos. Usted es un candidato a desviarse del Señor. Si no meditas en ella, he dicho leer primero, ahora digo meditas en ella todos los días, con énfasis, subraya todos los días, y no la haces parte central de tus pensamientos todos los días, subraya nuevamente todos los días, eres un buen candidato a caer. Necesitamos, mis hermanos, de la Escritura todos los días, porque en la Escritura encontramos y hallamos al Cristo que necesitamos para no caer, para no desmayar, para no desviarnos. En la Biblia encontramos al Señor que nos ayuda a estar firmes. El poder que tiene un versículo al que te agarras y te tomas. El que te agarras y te tomas. Póngase a pensar en esto. Si usted toda esta semana, usted agarra, usted no tiene que memorizarse, pero debería memorizarse la Escritura, digamos el Salmo 23, y usted toma esa única parte que dice, el Señor es mi pastor. Ok, si usted toma ese versículo esta semana, solo esta semana, y usted intencionalmente visita ese versículo aquí en su mente, en su corazón, lo piensa, lo medita, lo pondera, en su trabajo, usted está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y viene tu jefe a las 12 y te dice, esta semana no va a haber trabajo. Y ahí, ¿qué vas a decir? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso es lo que te ha dicho tu jefe, va a ser un grito ahí. Pero el otro grito va a ser, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Pero necesitamos la oración también. Porque en la oración le pedimos que nos ayude, ¿no? Al orar le pedimos que nos ayude a confiar en Él. No sé qué orar. Are you sure you don't know what to pray? ¿De verdad tú no sabes qué orar? Aquí está tu oración. Señor, hoy día ayúdame a creer que la Biblia es verdad. Una oración. Ayúdanos a confiar en ti, en tus promesas que leemos en la Biblia. En la oración nosotros le pedimos que nos fortalezca para no ceder a la tentación. Cuando nos reunamos a orar, en cualquier contexto,
y usted pide oración, y hay una persona o dos personas que no piden oración, especialmente si son cristianos, mírelos con cara rara. ¿No tienen nada que pedir? ¿En qué mundo vivimos? Mírelo con cara rara. Oh Señor, ayúdanos a estar centrados en ti, a experimentar tu poder y tu amor en una mayor medida. Un cristiano, mis hermanos, no puede estar firme sin el Cristo con quien se encuentra en la oración. Un cristiano no puede estar firme sin orar. La oración es el combustible del cristiano. Es la vida del creyente. Es el oxígeno para vivir, para sostenernos. No puedes depender de Cristo sin oración. No puedes estar firmes sin oración. Necesitamos de la oración todos los días porque necesitamos de Cristo todos los días. Y yo creo que vivir la vida cristiana sin la disciplina de la oración es sugerir y pensar que somos muy fuertes. Vivir sin orar es decirle a Dios: papito, no te necesito. Yo puedo solo. Yo puedo perdonar sin tu ayuda. Yo puedo ser paciente con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Yo puedo resistir a la tentación sin tu ayuda. Yo puedo servir sin tu ayuda. Si tú no oras todos los días, también eres un serio candidato para desviarte del Señor. ¿Usted está notando lo serio que es esto, mis hermanos? Hay una estadística que dice en Estados Unidos de 10 niños que crecen en la iglesia, a la edad de 17 años, 7 se irán. 7 se irán. Una de las razones es porque se irán, porque será evidente de que no fueron creyentes en todo ese tiempo. Pero también me animo a decir que se irán porque no pelearon para permanecer firmes. No leyeron la Biblia y no oraron. Y número 3, la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos. Dios usa a nuestros hermanos para animarnos, para exhortarnos, para confrontarnos, para recordarnos las promesas y los mandatos de Dios para que así estemos firmes. Todos necesitamos de nuestra iglesia, de la comunión con los hermanos. Yo quiero que tú lo veas en la Biblia, en Hebreos. Abre si puedes Hebreos 3. Porque yo quiero que tú encuentres y veas la relación entre estar firmes y la comunión con los hermanos. Porque de repente estás diciendo, yo no veo eso en el texto de Filipenses 4:1. ¿Por qué tú estás diciendo, Gerson, que estar firmes en el Señor tiene que ver con estar juntos los hermanos con la iglesia? No lo veo eso en Filipenses. Espero que lo puedas ver en Hebreos, capítulo 3. 2 pasajes voy a leer de Hebreos. Y yo le pido al Señor que te convenza, te persuada de esto. Capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer 12 y 13. Si tú no trajiste una Biblia, ponte al lado de alguien que tenga una Biblia. O si no, escucha y presta atención. Mirad, ¿lo tienen? Mirad
hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que no haya ¿qué? Corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Es un peligro apartarse del Dios vivo para los hermanos. Es un peligro. Ok, autor de Hebreos. ¿Qué hago, autor de Hebreos? ¿Qué hago para que eso no me pase? Dame el remedio. Versículo 13. Antes, que dice, exhortaos los unos a los otros cada semana. ¿Sabe lo que ese texto está diciendo? Número 1, para que tú no te apartes y permanezcas firme en el Señor, tú necesitas pertenecer a un grupo de personas que te exhorten y a quienes tú exhortes. ¿Usted lo vio eso ahí? Estoy haciendo la pregunta, ¿usted ve eso o me estoy inventando esto? ¿Usted lo ve eso ahí? Antes, versículo 13 dice, exhortaos los unos a los otros. Si usted leería el versículo 13 primero, sin leer el versículo 12, y usted lee, antes exhortaos los unos a los otros cada día, y usted se pregunta, me pregunto para qué, la respuesta estaría en el versículo 12, para que no te apartes del Señor. Dios usa su iglesia para hacerte permanecer firme. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas el compañerismo con los hermanos. Tú necesitas comunión con tus hermanos de tu iglesia local. Sí, pero yo los veo los domingos. Y qué feliz me pongo de verlos los domingos. Y voy a comer con ellos pollo y arroz después del servicio. El autor de Hebreos dice, tú no la agarraste. Cada día. Un poquito exagerado eso. Yo tengo cositas que hacer también. ¿Sí? Como ceder a la tentación. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Busque Hebreos 10, el famoso pasaje de sin dejar de congregarnos, ¿verdad? Bueno, quiero que lea todo la idea del autor de Hebreos en ese pasaje, versículo 23. Rápido saltamos al versículo 25, ¿verdad? Y le decimos a la gente en Facebook, en Instagram, Hebreos 10:25, no deje de congregarte, y se lo tiramos a la cara. Pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice el versículo 23. ¿Cómo empieza ese versículo 23? Mantengamos firme, la misma palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Le está diciendo lo mismo el autor de Hebreos que a los filipenses. Porque fiel es el que prometió, versículo 4, y considerémonos ¿quiénes? Unos a otros. Está hablando de los impíos, incrédulos, está hablando de los creyentes. Está hablando de los creyentes, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. No te dejes de congregar. Ahora vamos a empezar los grupos los martes. No dejes de ir a los grupos. No dejes de estar en contacto permanente con tus hermanos. Versículo 25. Como algunos tienen por costumbre. Ya desde ese tiempo había gente que faltaba a la iglesia. Sino, dice, exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios usa la comunión con los hermanos
como un medio para ayudarnos a estar firmes. Tú necesitas amigos cristianos. Amigos cristianos. Gente cristiana alrededor tuya. Sí, son pecadores, sí. Son arrogantes, sí. Son egoístas, sí. Son iracundos, sí. Pero tú también. ¿No? El cristiano no permanece firme sin la ayuda de su iglesia. La iglesia local es el instrumento que Dios usa para mantenernos firmes. Señor, yo te pido que esto sea una verdad que tomamos en serio. Tan en serio que el día que nos obliguen a trabajar y no podamos venir, nos sintamos terriblemente mal. No con culpa, sino mal porque no vinimos a cantar y a celebrar con nuestros hermanos. ¿Trabajas los domingos? Tú tienes que buscar una manera cómo estar conectados con tus hermanos. No planifiques faltar, planifica asistir. Viene mi tía de Perú. Ahí tengo una razón para no ir. No planifiques faltar. Planifica ir. Por eso escribí el artículo que escribí ahora que usted tiene. Estratégicos para el hábito de la oración. Ese espacio para orar no va a llegar solo, a menos que tú lo planifiques. La comunión de los hermanos es lo que nos guarda de tropezar y nos ayuda a estar firmes. En resumen, habíamos preguntado cómo es que permanecemos firmes. Dijimos, permanecemos firmes en el Señor, en unión con Él, confiando en su persona y en su obra en la cruz y dependiendo de Él. Y esa dependencia tiene por lo menos 3 elementos. Esa dependencia se materializa o se expresa de 3 maneras. Para permanecer necesitamos la oración, la lectura y la comunión con la iglesia. Quiero leer, si puedes ir a tu Biblia, quiero leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasajes. Primera de Corintios 10, 12. Todos estos nos dice Pablo lo mismo. Primera de Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Vayamos ahora a Primera de Corintios 15, 58. 15, 58, 1 Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 16, 13. Esto es un gancho para las feministas. Velad, velad, está despierto, alerta, atento, estad firmes, ¿dónde? En la fe. Portaos, ¿cómo? Varonilmente. En inglés dice act like a man. Man up. Y esto va para las mujeres también. Man up. Act like a man. ESV lo dice así. Pórtate varonilmente. Que tengas en tu espíritu la rudeza que naturalmente tiene el hombre en su físico. La violencia.
esforzaos. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:14. Estad pues firmes. La misma palabra, mis hermanos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Y vestidos de la coraza de justicia. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, que era el pastor de la iglesia en Colosa. Estaba con Pablo en la cárcel, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y escuche lo que Epafras oraba por los colosenses, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que les vaya bien en sus trabajos. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que sean prósperos financieramente. Para que estéis firmes. Para que estéis firmes. So, del sermón de hoy día, su oración puede ser: Señor, ayúdame a estar firme. Ayúdame a estar firme, Señor. Y lo segundo, segunda de Tesalonicenses 2:15, lo último más bien. Así que, hermanos, estad firmes. Las mismas palabras. Y retened la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes. Que Dios nos dé eso.